auténticamente medieval, recuperado con unos toques, ¿no? A pesar de que esta es una cofradía que allá por el año 25 es cuando tenemos que encontrar su raíz, ¿no, Luis Felipe? Sí, surge esta cofradía, la Santísimo Cristo de las Injurias, concretamente en el año 1925, y al no incorporar la legendaria figura del barandales, el sonido que buscaron es este que están escuchando ahora de fondo, el de los clarines del silencio, y a modo, a guisa de heraldos, lo mismo que estos a caballo, son el pórtico, el preámbulo de la procesión, para anunciar que llega el silencio. Ahí tienen ese magnífico primer plano, con dos de los clarineros que van a ir a lo largo de la procesión entonando simplemente esta música. Así es. Este es el único toque que repetirán cada cierto número de metros. Y a pesar de que a ustedes les pueda resultar a lo mejor un toque simple, la verdad es que ese clarín es difícil de ejecutar. Hay que hacer la nota insuflando el aire, puesto que no hay ni pistones ni otro tipo de artilugio, ¿no? Claro, ensayan durante unos meses anteriores a la celebración de la procesión y consiguen el efecto precisamente de ese sonido especial que tanto está metido en el corazón de los zamoranos, porque al escucharlo les sirve ya de anuncio de que llega la procesión, de que llega el Cristo de las Injurias. A los que no son de Zamora, indiquémosle que lo que estamos viendo en imágenes, que ahora se acaba de retirar, es, por decirlo de alguna manera, un artilugio llamado pebetero, que es su función es ir repartiendo mediante unas brasas aroma de incienso. Son dos los pebeteros que lleva esta cofradía por la excesiva longitud de la misma y, como decías, exhalan incienso a lo largo y ancho del desfile. Quizá podríamos decir que ese es el principal, el que más está en el gusto de los zamoranos, sí, ¿verdad? El que está coronado por el cimborrio catedralicio y la cruz, sí, sí. Cimborrio de la misma catedral hecho en plata. Y el otro, de ya muy posterior, está coronado por la torre catedralicia. La torre de Salvador. Sí. Se repite el sonido clásico y ahí tenemos ya emergiendo un poco en esa oscuridad, muy cercanos a la puerta de entrada de la catedral, ese Cristo de las Injurias. Bueno, hoy aportamos otro dato. Te saco una conversación que hemos tenido tú y yo en privada con un importante hombre historiador que ha visitado Zamora y ha conocido ese Cristo de las Injurias, y hemos encontrado una nueva autoría. Luis. No, sí, bueno, el profesor Gutiérrez de Ceballos, que es un gran historiador salmantino, que esta tarde ha visitado la ciudad y el museo, y él parece que opina, porque ya conocía esta obra, que de atribuido a Becerra, a Gaspar Becerra, nada. De ninguna manera. Y él apunta también la autoría no de Arnau Palla, sino de Adrián Álvarez, un discípulo del Rincón de Valladolid. Pero bueno, son conjeturas, son hipótesis. La verdad es que esta fantástica escultura, al margen de la autoría concreta, es sin duda el imán, no solo desde la religiosidad, sino desde la escultura, desde el arte de la Semana Santa de Zamora. Digamos que es el Cristo abanderado de todas las demás esculturas de esta pasión. Así es, sin olvidar otra serie de ellos, al menos otra media docena, que tienen un muy buen interés artístico, sin duda alguna, entre los cuales sí destacaríamos a lo mejor el de Arnau Palla, el Cristo de la Carne, ¿verdad? Que saldrá mañana en la procesión de Nuestra Madre, o el Cristo de la Buena Muerte, atribuido, y parece que con fundamento, a Juan Ruiz de Zumeta, que es la imagen titular de esa fantástica procesión de la noche del lunes santo, la procesión de las antorchas del Cristo de la Buena Muerte. Estamos, Luis Felipe y yo, hablando de crucificados, no de figuras yacentes, que en ese momento ya tendríamos que encontrar, desde luego, otras referencias que las hay también, hay, efectivamente. Como ven ustedes, formando en filas ordenadas, puesto que son cerca de 3.000 ya los hermanos cofrades que visten de rojo y estameña para recorrer las distintas calles de Zamora, de una Zamora que, para los que vayan a venir estos días, está un poco como Sarajevo en el año 92, está prácticamente y completamente levantada en obras, ¿no? Eso es bueno, porque dará pie a una nueva Zamora más hermosa. En las calles más céntricas, además. Muchas veces dicen que para estar bien primero hay que estar mal, ¿no? Eso es.
Esta cofradía, que como decía mi compañero Alejandro, mi compañero y amigo Alejandro, tiene cerca de 3.000 hermanos, tiene números clausus, lo que quiere significar, y esa es, digamos, la expectativa de futuro enorme que tiene esta Semana Santa de Zamora, que todavía hay muchos aspirantes, muchos zamoranos que no pueden entrar en la cofradía porque el volumen de hermanos incapacitaría físicamente la realización, por ejemplo, de este acto aquí en la plaza de la Catedral. Recordemos que este acto hasta hace 6 años se celebraba en el interior del atrio que ven ustedes al fondo, ahí lo ven en otras imágenes. A partir de la reja, a partir de la reja hacia allá hasta donde está el Cristo en el fondo, en la puerta principal. Es decir, y digo éramos porque somos Alejandro los dos hermanos, éramos unos 900 hermanos. Se abrió la mano porque había un evidente interés y muchos zamoranos querían pertenecer a la cofradía y entraron, y fue imposible físicamente el que entráramos todos en ese atrio, y por consiguiente se ha dispuesto a hacerlo en la plaza de la Catedral. Fíjate el detalle, qué hermoso es, sobre la vela grabada el propio emblema de la cofradía. Sí. Son detalles que aquí en Zamora se miman hasta el extremo, y en más de una ocasión, no sé si lo hemos comentado también para todos los telespectadores de Castilla y León, que Zamora sería una ciudad muy propia para hacer una serie de talleres de restauración, de cerería, de bordado, etcétera, etcétera. De madera. De talla, efectivamente. Pero no solo para la propia Semana Santa de Zamora. Tenemos unas Semanas Santas inigualables en Medina del Campo, en León, en Salamanca, en Valladolid. Medina de Río Seco. Dije Medina del Campo cuando quería decir Medina de Río Seco. No, y Medina del Campo, los dos Medinas de Valladolid son espléndidos. Efectivamente, ¿por qué no podríamos ser un poco el aglutinador de esa serie de oficios que siguen siendo necesarios? Porque hay veces que hay verdaderas dificultades para que algunas cofradías encuentren determinadas teas o determinadas ceras de calidad. Hoy día se pueden hacer velas de parafinas vulgares, pero no es lo mismo, desde luego. Hubo un cofrade, un hermano de esta cofradía del Silencio, llamado José Luis González Balbén, que en su época política en la Junta, en una de las consejerías, sí lanzó esta idea de hacer un taller permanente de artesanía en Zamora. Y yo creo que es una buena idea, una buena iniciativa, que necesitaría un poco, no solo el empujón, digamos, institucional, sino también un poco el aliento, el cariño de los de abajo, es decir, de los propios zamoranos, para conseguir hacer la realidad. Pero no cabe duda de que, como dice Alejandro, daría mucho trabajo, y no solo para las Semanas Santas de la comunidad autónoma, sino para otras clases de tradiciones que emplean también la cera, que emplean la talla. Sí, no nos vamos a mirar exclusivamente el ombligo, podemos abrirnos a todos los demás. Y lo que, mira, además, figurando el año, el 2006, es un detalle que no me había fijado. Se hace también por medida de control, puesto que para que el año que viene todos los hermanos, después de satisfacer su cuota, puedan recoger también la vela correspondiente al año, que suele variar de color, amarillo, blanco o rojo incluso. Ajá. Perfectamente. Ese es el decenario, que es distintivo dentro del hábito, llevar el cordón, el cíngulo que ven ustedes pendiendo a los dos hermanos alrededor de la cintura, cordón blanco de esparto o de la anilla, y el decenario, que es el rosario rematado con la cruz. Son diversas las cofradías que lo tienen en su indumentaria. Recuerdo ahora de memoria, por ejemplo, el Santo Entierro, Nuestra Madre de las Angustias. Sí. No sé si tú recuerdas alguna más. Concretamente, también el Cristo de la Buena Muerte, pero es fajín. Fajín. Efectivamente. No lleva decenario. Con marcialidad, con disciplina y con estoicidad, aguantando el momento en que dentro de algunos minutos empecemos a escuchar las palabras del ilustrísimo señor alcalde de Zamora, ilustrísimo señor del excelentísimo Ayuntamiento de Zamora, don Antonio Vázquez, que pedirá, la verdad es que pide el silencio a la ciudad, pero en realidad a los únicos que se lo pide es a los hermanos, ¿no? Sí. Bueno, y la ciudad hace silencio, sobre todo al paso de la procesión. Es realmente magnífico, y es la impresión que se llevan los forasteros de Zamora en esta procesión, bueno, y en general en todas, de que cuando se acercan las procesiones al lugar donde está multitud de espectadores, todos guardan un emotivo silencio, un respetuoso silencio, y ese silencio se extiende a lo largo y ancho del camino del Cristo de las Injurias por las distintas calles de la ciudad,
en esta tarde-noche de Zamora. Y culminadas las palabras del señor Vázquez, tomará el micrófono precisamente el obispo de la diócesis de Zamora, don Casimiro López Llorente, para hacer efectivamente lo propio. Y digo y remarco de la diócesis de Zamora porque Zamora es una provincia acogida geográficamente a dos diócesis, la propia de Zamora y la de Astorga, dicho sea de paso, para informar a todos los televidentes. Toda la zona de Sanabria, la comarca de Sanabria, pertenece a la diócesis de Astorga, un pequeño trozo, una porción de Aliste, de Tábara y de Benavente, de las tres comarcas. Este juramento del alcalde, o esta promesa de silencio del alcalde, la instituye la cofradía en el año 1945. No en el año 1925, en que el juramento de los hermanos se tomaba dentro del templo catedralicio y salía ya la procesión desde dentro, bien organizada. Desde el año 45, y el primer alcalde al que le cupo el honor de ponerse de hinojos ante la imagen, esta impresionante talla del Cristo de las Injurias, que más tarde tendrán ustedes ocasión de admirar en primeros planos una vez que se aproxime al lugar del juramento, a la salida del atrio, fue el coronel don Marcial Cirac de la Iglesia, un apellido muy zamorano, el apellido Cirac, emparentado sin duda también muy íntimamente con la Semana Santa de Zamora. Él entonces a la sazón era el alcalde de la ciudad, don Marcial, y fue al alcalde el primero que le cupo este honor. Seguirán notando ustedes como de manera intermitente, a golpe de clarín, se va convocando precisamente a que todos los hermanos que puedan estar rezagados vayan ocupando su posición, mientras el humo oloroso proveniente del incienso nos proporciona esa sensación que también es, como decimos en Zamora, oler a Semana Santa. Sí, es un olor característico, tanto el de la cera como el del incienso, el de las antorchas del lunes santo. Son olores característicos que se funden con los de los jardines próximos, con ese olor ya a primavera recién nacida, de la hierba fresca que estamos pisando en los aledaños del Parque del Castillo, que está inmediatamente al lado, bordeando, incluso rodeando y abrazando al primer templo, a la catedral. No olvidemos además que la cera tiene una significación muy especial en esta hermosísima cofradía, en la cual todo es tranquilidad, silencio y un desfilar. Ciertamente muchas veces da la sensación de apresurado, pero es que si la cofradía se recrea en el paseo, podría tardar 3-4 horas en regresar, en este caso en entrar en el Museo de Semana Santa, donde el Cristo descansará hasta que el Viernes Santo sea de nuevo recogido, en este caso por la Real Cofradía del Santo Entierro. Es muy característico las pintas de cera en las calles de Zamora. Prácticamente casi solo se dan esas pintas de cera en esta cofradía. Es como uno de los recuerdos que tengo desde niño. Sí, porque recorre las dos calles principales de la ciudad por las que transitábamos siendo pequeños, es decir, Santa Clara y San Torcuato. Las dos calles, las dos arterias principalísimas de la vida comercial de Zamora, sobre todo hasta hace unos años. Ahora ya no tanto, porque la ciudad se ha expandido hacia el este, ha crecido hacia la zona de la Avenida de las Tres Cruces y de las Viñas. Esas dos calles quedaban no solo en la procesión del silencio. Yo recuerdo también la de la Virgen de la Soledad, del Sábado Santo, con esas 3.000 mujeres que van con velas alumbrando a la Virgen de la Soledad. Y protegiendo la lumbre de una tulipa, nada más. Efectivamente, por eso muchas veces las gotas de cera caen. Como vemos, el plano nos da un colorido de cielo magnífico, después de unos días en los cuales podríamos haber vuelto a hacer matanza, es decir, hemos tenido unas temperaturas de helar, de tener un grado bajo cero, casi a la altura de Burgos, etcétera. Hoy tenemos un cielo magnífico que quiere contribuir a dar ese marco especial que se están viendo los telespectadores. Y una tarde además apacible, tranquila, de muy agradable temperatura. Esta noche bajará un tanto el frío, pero para la procesión, para la inigualable procesión de penitencia de las capas pardas que saldrá de la iglesia de San Claudio de Olivares, detrás de la catedral, a la orilla misma del río, con otro crucificado que nada tiene que ver con este, aunque sea el mismo ejemplo de Cristo en la cruz. Hablamos escultóricamente. Un Cristo pobre, un Cristo que casi no tiene ni paternidad, que se le han puesto varios autores sin que se haya fijado su autoría definitivamente, pero un Cristo encantador, un Cristo labriego, que conmueve a las
gentes de Olivares, a los vecinos de esa parroquia. Y que camina en andas pobres y rústicas, por decirlo. Con una de calavera a manera. los pies y unos pobres cardos. La calavera de la niña. La niña. Por cierto, decirles, para orgullo del propio Luis Felipe Delgado, que él es de los pocos, de los 150 zamoranos que tienen el honor y la satisfacción de ir cubiertos con esa capa alistana para procesionar, para acompañar al llamado Cristo del Amparo en una procesión que recibe cada año más visitas exclusivamente para verla, porque es un golpe estético. Si aquí lo que tenemos es un colorido pues auténticamente, ¿cómo lo diríamos siempre? Moderno. El rojo en su conjunción con la estameña blanca, el rigor, la tristeza y hasta casi la pobreza del color de las capas pardas. Color de tierra. Sí, confiere a la noche un sentimiento muy especial. Farol de establo, el que llevamos en las manos. Y sí, es un honor y un orgullo el estar en esta cofradía, pero nos apuntamos de pequeños y entonces llega un momento en que por ley de vida van falleciendo los hermanos fundadores de esa cofradía de la Hermandad de Penitencia. Se funda, y es bien reciente, aunque sea tan antiquísima en la vestimenta, en el año 1956. Aunque se cumple, por lo tanto, como pueden haber comprobado, 50 años de la fundación de esta cofradía. Indicarles que, aunque nos salgamos del guión propiamente de lo que estamos viendo, que termina con un miserere castellano precioso, como se suele decir, con recias voces masculinas. Sí, un miserere que se canta sobre todo en la comarca de Aliste y en algunas otras, en Sayago, de la provincia de Zamora. Tiene algunas pequeñas variaciones. También lo hemos conocido en algunos pueblos de León, ya le digo que con algunas ligeras variaciones. Aquí el maestro don Miguel Manzano sí que podría comentarnos ampliamente sobre esas variaciones del mismo miserere, de una misma partitura que ha cantado el pueblo desde los siglos. El maestro Miguel Manzano, que efectivamente también se conoce la musicología, la etnomusicología de toda la comunidad castellano-leonesa, gracias a sus importantísimos trabajos. En algunos momentos hemos visto unos planos que merece la pena que comentemos o que hagamos una inflexión en ellos. Caballos, a lo mejor a ustedes les extrañe. A nosotros, cuando éramos chiquillos, yo personalmente tenía un miedo atroz al paso de los caballos, porque como estábamos sentados en la acera, pasaban a escasos centímetros de nosotros. Aquí tenemos los caballos, hemos de indicar que durante un tiempo nos vimos privados de ellos, porque la persona que los aportaba dejó, por decirlo de alguna manera, el transporte para los que los usaba. Que se dejó de usar las caballerías, lógicamente, desaparecieron los caballos. Y los caballos de la Guardia Civil, que abrían la procesión del Viernes Santo del Santo Entierro, han sido sustituidos después por ese magnífico piquete que nos envía el Cuerpo Nacional de Policía desde Madrid, un piquete de 4 o 6 caballos cada año que abre la marcha en el Santo Entierro. Y en esta en esta procesión, son de distintos propietarios, pero que ya los tiene más por afición que por trabajo y que por profesión. Como de bien nacidos es ser agradecidos cuando ha hablado de la Academia de Policía de Ávila, esos buenos oficios, que quede muy claro para que toda Castilla y León lo escuche, fue obra de Javier Peña Echeverría, actualmente comisario de policía, jefe comisario en la capital palentina, ¿verdad? Ya que esta tarde he tenido la oportunidad, hace 20 minutos escaso antes de venir aquí a este puesto de comentarista, en saludarle. Es un zamorano entrañable que ha hecho una buena labor callada siempre desde su puesto de responsable de la policía y de profesor en Ávila, porque el cuerpo estuviera muy integrado en esa procesión del Santo Entierro, con los hombres que vienen, con las personas, con los alumnos, escoltas y un piquete incluso que va en el medio de la procesión, y se ha hermanado de tal manera que hoy son hermanos de honor de la Real Cofradía del Santo Entierro. Ya hay dos cosas que no se entienden en esa Real Cofradía, y estamos haciendo otra elipsis a otra cofradía distinta, igual que hemos entrado un poquito en el tema de las capas. En la Cofradía del Santo Entierro tenemos otra dotación humana de primerísimo nivel, como es la banda de la Marina. Parece que escuchamos una entonación de sable, ¿no? Parece que hay un himno, vamos a escuchar.
Escuchando con ustedes, efectivamente, un cántico que tanto a Luis Felipe como a mí nos ha sorprendido porque es una innovación, es una novedad en este año 2006. Mientras sale el Cristo de la Catedral y se acerca hasta el portal del atrio para presidir ya en la plaza con esa espléndida llamarada de los miles de cirios encendidos en su honor de los Hermanos del Silencio, este canto supone el romper, digamos, la tradición de ese silencio unos instantes mientras ese Cristo se acerca hasta el umbral del atrio. Siendo bañado además por ese aroma del incienso, como decíamos. Indican un dato y es otro guiño cómplice a otra de las ciudades importantes, y este año más que nunca, puesto que van a celebrar las Edades del Hombre, estoy hablando de Ciudad Rodrigo, tienen también una hermosísima cofradía del silencio, pero que allí sale los Jueves Santo, que el año pasado una representación también con un pebetero, se acercaron aquí y también fue como una especie de golpe estético, como una sensación de algo nuevo, distinto en lo que habíamos estado viendo desde que éramos niños, ¿no? Y este año, en devolución de la visita, será uno de los pebeteros de esta Hermandad del Silencio de Zamora el que acuda mañana a procesionar a Ciudad Rodrigo con la representación de la cofradía zamorana. Mensaje del señor alcalde. Todas las oscuridades se han apagado, todos los silencios se han callado. Los hombres todos aquí nos hallamos ante la cruz para ofrendar al Hijo de Dios, ofrendar el juramento del dolor de los zamoranos. Cristo crucificado se abandona a la muerte por amor a su pueblo. Sombra de sí mismo en nosotros, con su muerte Cristo destruye nuestra muerte. Cristo ama a los hombres sin excepción y ofrece el sentido último de la vida y la muerte. Dulce Cristo en la tierra, tu sufrimiento transforma las almas. Aquellos que matan el cuerpo no pueden matar el alma. Zamora reza en silencio. Dios está aquí mismo, como el más fiel de los vecinos. Lo dijo el poeta. Dios está azul. Cuando florezca la cruz de primavera, te queremos con todo el corazón. No es demasiado tarde para el hombre. Sigamos las huellas de los antiguos. Busquemos lo que ellos buscaron. El perdón de los pecados del mundo. Santísimo Cristo de las injurias, Hacedor del universo, Hijo de Dios vivo, Mesías Salvador que nos protege de nosotros mismos. Señor de la piedad, Nazareno que echas a andar a la vida. No son nombres, no son teorías. Es Jesucristo que vive y sale al encuentro del hombre. Evangelio y tradición indeleble, verdad y vida. El Papa nos señala el camino. Hemos creído en el amor de Dios. El amor tiende a la eternidad. No es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Cristo no es un referente moral, cultural, antropológico. No es un político del efímero. Es que se hace vida en el amanecer de cada vida. Vida en cada amanecer. Ser cristiano no es una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento. El encuentro con el que de nuevo da el horizonte a la vida. La figura de Cristo viste de carne y sangre los conceptos. Si alguien puede exigir algo al cristiano, es el propio cristiano. El mundo quiere que los cristianos sigamos siendo cristianos, y lo sigamos siendo ante el rostro ensangrentado de la historia. La fe cristiana y católica constituye identidad del pueblo español en convivencia con otras. Esta riqueza vital de nuestro pueblo alentará el nacimiento de la nueva Europa del Espíritu. Una Europa fiel a sus raíces, entre ellas el cristianismo. Esta es hoy la esperanza de los cristianos. El mensaje de Cristo es sencillo. La paz de los pueblos, la paz social, trabajar unidos por un mundo más justo. Lo ha dicho el sumo pontífice. España tiene hoy una oportunidad histórica para la paz. Luchemos todos juntos en la misma dirección. En la única dirección que conduce a la paz. El camino de la voluntad política, de la confianza social, de la democracia y del Estado de Derecho. Pero no olvidemos que no habrá paz sin justicia. Confiemos en el buen juicio, en la prudencia, en la serenidad, en la paciencia y la firmeza de quienes tienen tan alta responsabilidad histórica ante los españoles. La paz vendrá y tendrá ojos de vascos, tendrá la mirada limpia de los españoles. Santísimo Cristo de las injurias, hoy te imploramos humildemente para que tuteles este delicado y hermoso camino a la paz. El alba del Alelí está más cerca.
El poder de la cruz es más grande que todo el mal del mundo. Cristo libera a los hombres de su miedo. Los cristianos no tenemos miedo en proclamar los valores en los que creemos. Donde el hombre padece pobreza y es víctima de la injusticia y de la violencia, allí sonará nuestra voz. Pedimos trabajo digno para todos, solidaridad, equidad para la diversidad de los territorios, libertad de cultura y pensamiento para sus moradores, igualdad de oportunidades para las mujeres, el abrazo para los desfavorecidos, oportunidades y comprensión para los jóvenes, derechos y protección para los niños, el debido respeto a los animales, el máximo cuidado de la madre naturaleza. Los inmigrantes del mundo persiguen una estrella errante. El cielo de España está lleno de ellas. Nadie ha nacido jamás bajo una estrella mala. Solo hay criaturas que miran mal el cielo. El exilio deshabita a los hombres de su humanidad. Trabajo, comprensión, fraternidad, hogar, son las estrellas con las que sueñan los inmigrantes desde la oscura soledad de las praderas. Santísimo Cristo de las injurias, alzarás la mirada en tu agonía y eternamente repetirás: Dios mío, aquí estoy de nuevo y en tus manos me encomiendo mi espíritu. Y volverás a perdonarnos, alzarás la mirada a lo celeste y huirá el negro pájaro que se cierne en el horizonte. Bien, esta ha sido la